Bueno, bienvenidas. Ahora estamos todas las mujeres de este grupo de la especialización docente en educación humanizadora. Acá estamos con nuestra querida amiga y colega La Pía, que hoy nos juntamos, dijimos, hoy empecemos juntas este regreso, ¿no? Por un lado, regreso del receso, que ojalá deseamos que hayan tenido unas reparadoras vacaciones cada una de ustedes, que hayan podido descansar, integrar, bueno, todo lo que haya sido necesario para el mejoramiento de sus vidas, y también dar continuidad a la especialización docente, que como saben, finalizamos el año pasado con el módulo 10, y ahora la idea es, obviamente, comenzar con el módulo 11 y el módulo 12. Un poco la propuesta de hoy es contextualizar este regreso, ¿no? Esto de volver a encontrarnos, volver a compartir, volver a mirarnos, a escucharnos, a saber que acá estamos. Bueno, estamos algunas con algunos cambios en nuestras vidas personales, han pasado cosas, y bueno, qué mejor que estar juntas y en esta continuidad de la especialización docente. Entonces, un poco eso de dar el encuadre de qué se va a tratar este módulo 11, por el otro lado, contarles un poco el calendario de lo que va a ser este módulo 11, y por el otro lado, dar un contexto de retomar y de rescatar lo que hemos visto del método estructural dinámico. No va a ser una clase teórica, sino vamos a retomar con algunos conceptos claves que nos van a acompañar para este módulo 11 y después el que sigue, el 12. Y para finalizar, bueno, ahí vemos si se da un intercambio, si quieren alguien comentar, si algo quedó en las vacaciones, qué fue pasando. Y después es armar grupos, que con Pía tenemos unas propuestas de grupos ya armados, que lo pensamos en realidad no aleatoriamente, sino pensando en los distintos niveles, en que no sean los mismos grupos del módulo 10. Entonces, para que vuelvan a trabajar en grupos, en esta propuesta del módulo 11, y ya, bueno, en camino al módulo 12. ¿Estamos bien? Hola Vivi, qué lindo verte. Se sumó Belén. Hola, Belén. Hola, Belén. Hola, por fin. Por fin, acá estamos. Hola, perdón la entrada tarde. No hay problema. Estoy a las corridas. No, tranqui. Esto igual se está grabando, como algunas colegas por ahí se tienen que ir 9:30 en punto, quizá un poco antes, respetar a quienes se conectaron más temprano, pero no hay ningún problema, ustedes lo van a poder ver. Más que nada fue un encuadre. ¿Vos querés decir algo, Piru? No, vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, vamos a pasar a compartir pantalla, como para que lo tengan tanto visual y auditivo a través de mi voz, que va a ser el tema de qué se trata este módulo 11 que nos convoca hoy. Este módulo 11, que se llama el proceso investigativo en una propuesta de virtualidad humanizada. ¿Sí? Es un nombre largo, pero hay conceptos ahí básicos que tiene que ver. Vieron que estuvimos hablando un poco, ¿se acuerdan en el módulo 10, en estos intercambios tan inspiradores, de la importancia de la investigación, ¿no? En esto del trabajo docente, y que no se da el espacio necesario o adecuado para que nosotros, docentes, nosotras, podamos investigar, ¿no? A partir de ese motor de nuestro interés. ¿Qué nos interesa investigar? Quizás en algunas instituciones sí, pero en general no está eso, por muchos factores. Entonces el tema está, a ver, ¿cuál es nuestro interés o nuestro aporte que nos gustaría dejarles a ustedes? Empezar a darle vuelta a esto de la investigación, ¿no? A esto de la investigación, de su importancia, pero que tiene que ver justamente para qué investigar,
¿Con qué interés? Y por eso mismo fue que vimos en el módulo 10 el método estructural dinámico como uno de los métodos que existen, ¿sí? A partir de las 3 miradas, a partir de las 4 leyes, que ahora después la Piru, ella lo va a retomar y va a rescatar algunas cosas. Y también esto del tema de la virtualidad humanizada. ¿De qué estamos hablando? ¿No? ¿Por qué nosotros tomamos este concepto, que algo que les queremos decir y compartir de corazón a corazón, es que esto de la virtualidad humanizada surgió gracias a ustedes, o sea, gracias a la experiencia de la actualización académica, porque sentimos que fue una virtualidad humanizada por lo que nos permitió, ¿sí? La virtualidad en el 2020 compartir, explorar, descubrir, comprender, más allá de que estábamos cada una y cada uno en nuestros espacios físicos separados y separadas, pero que estábamos conectados. Entonces hay una virtualidad humanizada. Entonces, eso es un poco como estos conceptos, ¿no? Esto de la investigación y esto de propuesta de acción de la virtualidad humanizada. Esto igual no se preocupen que va a estar subido a la plataforma, pero sí nos parecía que lo vayamos viendo, lo vayamos intercambiando, de qué habla esta síntesis de este módulo. Dice así: este módulo aborda la investigación, la experimentación en equipos colaborativos con los variados conceptos y herramientas aprendidos a lo largo de la especialización, intentando develar incógnitas, definir actitudes, esbozar estrategias que habiliten las mejores respuestas a los desafíos que estamos enfrentando en la educación y en la vida en general. Es decir, no solo en la educación, sino en la vida en general. En este contexto, nos parece importante la posibilidad de explorar y desarrollar una virtualidad humanizada que nos permita, a través de una exploración colectiva, poner al servicio de nuestra actividad educativa los mejores potenciales de las nuevas tecnologías, sin perder calidez, sustancialidad ni conexión en la comunicación humana. Creo que cada uno y cada una podemos ser testigos de eso, ¿no? De eso que nos acompañó en esa incertidumbre de pandemia, un grupo humano que logramos esto, esta calidez, esto sustancial, esta esencia, esta conexión en esta comunicación humana. Bien, ¿cuáles son los objetivos que tenemos para este módulo 11? Investigar, por medio del trabajo colaborativo, situaciones concretas del proceso de enseñanza y aprendizaje en el espacio educativo, buscando comprender las raíces de las problemáticas que se enfrentan para luego diseñar nuevas estrategias pedagógicas, tanto presenciales como virtuales y mixtas, aplicando los conceptos y herramientas de educación humanizadora incorporados a lo largo de los primeros 10 módulos de esta especialización. ¿Qué quiere decir? Que la especialización no empezó en el módulo 7, nosotros venimos desde el módulo 1. Entonces, la idea es esto: ¿cómo vamos a incorporar, aplicar estos conceptos y herramientas que fuimos incorporando cada uno y cada una con su impronta a estas nuevas respuestas que empecemos a buscar en nuestro interior, pero que luego se expresen en nuestros ámbitos cotidianos, es decir, no solo educativos, sino de la vida en general, para ir viendo cómo podemos diseñar esas estrategias, ¿sí?, que puedan dar esas nuevas respuestas, y ya no respuestas mecánicas, hacemos siempre lo mismo, no, nuevas respuestas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a bucear adentro para ir hacia afuera. ¿Y por qué? Porque ese bucear hacia adentro es lo que a nosotros nos permite comprender la raíz de esas problemáticas.
¿Cuál es la raíz? Vieron que hay un principio de la acción, de los principios de acción válida, de los 12 que tenemos en Humanizar la Tierra, que dice que solo uno va a poder solucionar un problema cuando comprendas en profundidad la raíz de esa situación. No cuando quieras resolverlo, tipo, ya lo quiero resolver, no. Comprender en profundidad la raíz de esa situación. Entonces la idea un poco es buscar eso acá. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Vamos abajo, Piru? Sí. Ay, yo ya les vamos a hablar, no se preocupen que... Y ahí dice, los descriptores tienen que ver con la investigación, proyecto y realización de estrategias pedagógicas humanizadoras, presenciales y virtuales, el trabajo en equipo, características y recomendaciones prácticas, y la aplicación del método estructural dinámico al estudio, comprensión y resolución de situaciones educativas concretas, trabajando en equipo y aplicando los conceptos, herramientas y experiencias incorporados a lo largo de la cursada. Y por último, intercambio conjunto de la síntesis y conclusiones del equipo de trabajo. Quizá esto parece un, ¿qué? Ya empezamos. No, tranqui, vamos bien. Si no, la idea es un poco, parece complejo, pero no lo es. Si no, la idea es poder proponerles y poder aportar humildemente a las trayectorias que ustedes están haciendo a sus trabajos, esto del diseñar herramientas pedagógicas a partir de esa búsqueda de raíces de la problemática y a partir de la aplicación del método estructural dinámico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros y nosotras recuerdan que vinimos del módulo 10 tomando un concepto, como objeto de estudio, algo que muchas veces ninguno se explicaba, por qué tomamos el celular, por qué tomamos el abanico, la vacuna, fueron distintos, ¿no? Por ahí tangibles, que decimos, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Sí? Sin embargo, eso a ustedes, y gracias a ese trabajo que hicieron, les permite, y les permitió dar el salto para encontrarnos hoy acá en este módulo, para empezar a pensar en una situación concreta, problemática. ¿Y cómo va a ser? En equipo. Pero no va a ser de cualquier modo. Nosotros vamos a ir trabajando. Va a ser muy interesante cuando nos veamos presencialmente. Les tenemos un trabajito preparado con la Piru de qué es trabajar en equipo. ¿Por qué trabajar en equipo? ¿Y cómo se trabaja en equipo? Hay un material que hemos escrito, que se lo vamos a compartir en la presencialidad, cuando nos encontremos, y que van a trabajar los equipos. ¿Y por qué? Porque va a ser el armado de la condición de origen de cada uno de esos equipos. Es muy interesante. Entonces no es que vamos a trabajar al tuntún, sino que vamos a poner cuerpo, corazón y mente a disposición del conjunto, de ese equipo. ¿Y cómo? De un modo particular, un tono afectivo que lo vamos a ir trabajando. Por eso nos parece importante con la Piru trabajar que este módulo 11 sea en equipo, porque ya después nos separamos. Pero la buena noticia que les tengo es que el módulo 12, el proyecto de investigación que van a hacer, no necesariamente tiene que ser individual. Puede ser de a dos, si es que se comparte el proyecto de investigación. Pero nos estamos adelantando. Digo para que no va a ser algo individual, sino que lo pensamos más en duplas, en parejas pedagógicas, pero quien quisiera individual, también muy respetable. ¿Vamos bien? Estoy hablando mucho, pero bueno, estoy como muy entusiasmada. Disculpen, pero bueno, como... ¿Vamos bien? ¿Fue claro? ¿Estamos? ¿Suena interesante o más o menos? A veces, qué bodrio esto. No sé si lo silencia todo. Amiga, ¿querés? Dejo de compartir. Sí, ya está. Ahí está.
Suena trabajoso, o a mí a esta hora del día ya todo me parece trabajoso, Andrea. No, vas a ver que no, Vivi, porque va a ser muy, lo tenemos pensado muy dinámicamente. No va a ser tan teórico, sino más bien de que ustedes empiecen a ser conscientes todo ese equipo maravilloso que traen consigo mismo desde que nacieron, pero que a su vez todo lo que han incorporado. Entonces la idea es un poco hacer consciente desde ese observador amable que hemos trabajado en el módulo 2, esto, todo lo que han incorporado que es extraordinario y que quizás a veces una no tiene la magnitud de todo eso. Entonces, un poco es aportar a eso, a sus roles, a sus funciones que tienen, ¿no?, dentro del campo de la educación y también en sus roles de la sociedad. Bueno, ¿cómo encontrar mejores respuestas de las que veníamos dando? Y no porque las que dimos están mal, sino que a veces la actitud, por eso habla de definir actitudes, a veces una actitud mecánica, ahora le des desde una actitud, desde la intencionalidad, desde comprender en la raíz, bueno, eso es un poco lo que nos va a acompañar, ¿sí? Pero no va, la idea no es que sea costoso, sino que sigamos en esta atmósfera de disfrute, de goce, de que nos vayamos ayudando en el intercambio, ¿sí? ¿Vamos bien? Verán que estoy muy entusiasmada, que empecé... Bueno. Escúchame, ¿qué hacemos? ¿Les digo el calendario? ¿O le decimos después para que se asusten? Bueno, dale. Bueno, entonces, viene la Piru ahora. Bueno, a mí me toca una parte especial que pensamos para retomar el método. Hacer un breve resumen del método estructural dinámico en esta clase, para después el sábado tenerlo fresquito y arrancar eligiendo la problemática. La idea principal de este módulo, entonces, repasando lo que dijo la Andrés, aplicar el método estructural dinámico, trabajar en equipo. Vamos a apoyarnos en eso y a trabajar esto de trabajar mancomunadamente, colaborativamente, en forma conjunta, sacando lo mejor de uno y de los demás. Y además incorporar el tema de la virtualidad humanizada, que le hemos llamado en este módulo, a partir de la experiencia acumulada desde el módulo 1, con pandemia y todo lo que vivimos en la actualización académica, todos los registros que vivimos, todas las herramientas que pudimos guardar a partir de esa experiencia y, bueno, volcarla en este módulo. Entonces la idea sería que elijan una situación problemática del medio educativo para que luego en forma conjunta, en forma grupal, puedan elaborar en forma colaborativa, conjunta, mancomunada, puedan elaborar a partir de la investigación que hagan en conjunto una posible solución a ese problema, aplicando todo lo que hemos visto. Entonces la idea ahora sería repasar simplemente las 3 miradas del método, que es una forma sintética de explicar el método estructural dinámico, y luego hablar y compartir, a partir de la experiencia que tienen ustedes del módulo anterior, las 4 leyes que son la base fundamental del método. Entonces, bueno, quería yo hacer una síntesis y me encantaría que me interrumpan y agreguen todo lo que les parezca a partir de la experiencia vivida en el módulo anterior, compartiéndonos ejemplos, compartiéndonos miradas y experiencias, registros de lo que atravesaron en el módulo anterior, para hacerlo más rico a este simple resumen que voy a hacer. Bueno, hablamos que el método estructural dinámico lo podemos sintetizar bajo una triple mirada. Angélica nos había explicado que este método tiene en sus bases aplicar esta propuesta de la triple mirada en el objeto de análisis. Es decir, yo voy a tomar un objeto, una problemática particular, y le voy a aplicar esta visión en detalle, esta visión en lo relacional y esta visión en proceso. Es decir, siempre voy a estar aplicando estas 3 miradas en la medida de lo posible
para poder agotar el objeto de estudio. Y por ahí ayudarme a despejar esta otra mirada que yo puedo tener desde lo tradicional, desde lo binario, que me es dada por lo cultural y por la educación que hemos recibido. Entonces lo novedoso de este método es que te propone investigar con estas tres miradas, sobre todo para ir visualizando y alejándonos de esta mirada tradicional, y por ahí hasta superflua, para ver el objeto de estudio, comprendiéndolo desde una visión triple, relacional, más profunda, que nos permite de alguna manera no solo conocer la tendencia que puede llegar a tener esa determinada problemática de estudio, sino también cuál puede ser la posible acción. Es decir, me permite ver no solo el objeto en su dimensión particular e inmediata, sino también en su visión de proceso y en su visión a un futuro. Entonces me permite adelantarme en acciones. Entonces, Angélica nos hablaba de que este método está incluido en tres miradas: el labrador. La mirada del labrador es la mirada cuando me acerco al objeto y lo miro en todos sus detalles y en todas sus características, es decir, voy a estar estudiándolo en su diferenciación con otros objetos, ¿no? Y voy a saber qué cualidades tiene, qué características tiene, qué usos tiene, o si fuera una problemática social, qué componentes tiene, qué características, y esto me va a permitir ver las particularidades del objeto y así llegar en todo caso a una conclusión coherente al momento de analizarlo. Es decir, voy a tener una mirada sobre el objeto puntual. Luego tenemos la mirada del aviador que hablaba, que es como que yo tomo distancia, me alejo un poquito del objeto y ya lo empiezo a ver dentro de su ámbito. Es decir, veo el objeto y todos los, podemos decir, otros objetos que interactúan con él, a dónde se desarrolla, es decir, voy a ver al objeto en su dimensión relacional, con otros objetos que interactúan con este, podríamos ir acercándonos a un ámbito medio o mayor, que lo vemos luego en el desarrollo del método puntualmente, cuando lo analizamos en todos sus estamentos, podríamos decir. Entonces la mirada del aviador va a estar puesta en esto de mirar las relaciones complejas que van a estar influyendo sobre ese objeto. Es decir, el objeto no es una cosa aislada, sino que va a estar en relación con un ámbito superior, es decir, va a estar condicionado, decimos. Siempre va a tener esa libertad dentro de condiciones a las que va a estar sujeto. Y después la mirada del astronauta es la mirada sumamente superior a la del aviador, en donde yo me preocupo por esta visión procesal del objeto, es decir, voy a estar mirando sus componentes de transformación a través del tiempo, es decir, voy a estar pudiendo ver su pasado, analizar, ¿no? Indagar su pasado, su presente, y aproximar un futuro por las tendencias y las características que puedo sacar a partir del análisis con esta mirada de astronauta. Entonces, es lo que voy a advertir, o sea, en esta mirada lo que voy a estar advirtiendo es la visión de proceso o de síntesis de ese objeto. Lo voy a mirar en ciclos, en procesos. En esta visión del astronauta puedo percibir las tendencias que va a tener también esa problemática que voy a estar analizando. Entonces es muy interesante la mirada del astronauta, por ahí es la que más cuesta aproximar, pero sí se puede elaborar una conclusión a partir del estudio de toda esta visión procesal o de sus propios procesos y sus transformaciones. Yo creo, perdón, quiero agregar Sí. esto, que en realidad también esto que nos dice Pía de estas tres miradas, también nos dan ese indicio de eso que cuando esta cosa de la dirección uniforme, de lo homogéneo, de la uniformidad, que no existe. ¿Por qué? Porque no hay algo homogéneo, esto que ella hablaba del tema del labrador. Cuando una
mira las particularidades, las características. Nosotros si somos seres humanos, sí, pero cada uno de nosotros tiene sus particularidades, sus características, sus cualidades que nos hacen ser, ¿no? Y esta cosa de no estamos aisladas, esto no tiene que ver, ¿no? Y esto de la visión procesal. Entonces, esto del rescate de la importancia de la mirada tiene que ver con esto, que no es algo homogéneo, que no es algo aislado y que es algo procesal, o sea, dinámico. Entonces es interesante si esto lo vamos incorporando a la vida misma, ¿no? de esto, de cómo en todo vemos la triple mirada, en esa triple profundidad, adentro y afuera. Entonces un poco con Pía y con el equipo es esto, ¿no? Poder cada vez más internalizando en la importancia que tiene estas miradas, esto de investigar a partir de esto, no de estas miradas. Eso, perdón. Por ahí, Sí. sí, se me ocurre también, mientras te escuchaba a Pía, el rol que cumple cada uno en el trabajo puede tener una mirada en particular. Por ejemplo, un docente tiene más la mirada del labrador porque está todo el día, todos los días, atentamente en el aprendizaje de sus alumnos, ¿no? En estos métodos que utilizan, en estos avances. Bueno, por ahí la mirada más del aviador es el director, ¿no? Que tiene esa mirada de las relaciones que decían vos y dentro del ámbito de lo institucional, de lo educativo. Y el astronauta, no es porque me la crea, pero digo, bueno, ese es un poco el rol mío como supervisora, esa mirada procesal, porque últimamente, ahora cuando hemos empezado a trabajar, nos han compartido la DG una cantidad de números y de datos de los chicos que han aprobado, los que han pasado, los que no están, los que todavía no aparecen en esta época del año. Es esa mirada más macro que nosotros tenemos y es eso de las certezas que tenemos que tener. Bueno, a ver, ¿qué va a pasar cuando los chicos aparezcan todos? Una mirada más macro, ¿no? Una mirada, una visión más procesal. Acá tengo mis, ¿no? Es una tendencia y sí, hoy día hablábamos justamente con el equipo de UAIT, ¿no? Con las psicopedagogas, las psicólogas, y decíamos qué pasa cuando un chico no está viniendo a la escuela, si está en riesgo, si no. Bueno, esa mirada más macro que la tenemos nosotras y que tenemos que, por supuesto, ir a ayudar a los otros roles, ¿no? A los otros roles que nos esperan en la escuela. O siempre una misma persona tiene todas las miradas. Yo creo que vamos hacia eso, Rosy, hacia esa dirección. Pero también me parece que eso del intercambio, ¿no? De cómo vamos intercambiando entre estas miradas, esto que vos decís, vos tenés esa mirada más de astronauta, el director, directora más de aviador, el la docente de labrador. Pero digo, qué interesante si esas miradas confluyen, complementan e intercambian, porque en todo caso ahí está, porque Sí. porque si una como, está bien, tiene la mirada, pero si no conoces las particularidades de esos niños, niñas, digo, ¿cómo los detalles? Los detalles. Entonces, digo, ojalá a la dirección, a la aspiración que vamos, al deseo profundo, es a la internalización de las tres miradas, ¿no? Claro. En la medida de las posibilidades. Si eso no va, bueno, ¿cómo podemos ayudar hacia esa construcción de esa mirada? Que tiene que ver con esa mirada humanizadora también. Entonces, pero lo que intentamos o intencionamos, Rosy, es en cada uno y en cada una las tres. Bien. ¿Alguien más? Perdón. ¿Quiere comentar? O... No, sí, ¿no? Yo, chicas, a mí ya me ha pasado la vez pasada de esto de posicionarme en la investigación, porque bueno, yo creo que es un déficit que tenemos los profesionales de la educación, los trabajadores de la educación, en cuanto a la investigación. Creo que es un punto muy débil que tenemos. Entonces me cuesta posicionarme ahí. Esto, lo de las tres miradas, yo lo veo en todo
sentido, más allá de la investigación, es en lo cotidiano, en todo, en un trabajo que tenga que hacer, en, no sé, cualquier cosa que tenga que hacer, me parece que está bueno empezar por ese ejercicio de ir analizándolo todo desde ese punto para después llegar a esta etapa de investigación que va a ser más profunda y más concreta, más justamente específica y con más rigor que lo cotidiano. Entonces me parece este buen ejercicio y que lo hayan traído hoy, ya desde hoy, me parece bueno para empezar a mirar así, de A3. De A3 plano, no de A3. Exacto, Vivi, exacto. La idea es como ir perdiendo también el temor al, quizá, no puedo, no, esto no es, sino ir perdiendo también esos temores o esa ilusión de no es para mí, no, sino de animarnos a esta triple mirada en eso, justamente porque cambian muchas cosas adentro y afuera, claramente. Entonces, está bueno ejercitándolo y experimentar. Bien. Ahora la idea era desarrollar las 4 leyes, que son la base fundamental de este método, ¿no? Porque podríamos decir que esta triple mirada es como una síntesis del método. Si lo queremos resumir, podemos explicarlo con estas 3 miradas, ¿no es cierto? La del labrador, la del aviador y la del astronauta. Pero si nos queremos meter más que nada en el método, hablamos de estas 4 leyes universales en las que está basada el método, que se relacionan con las miradas, inevitablemente. Entonces estas 4 leyes universales, ¿qué nos van a habilitar? Un poco lo que venimos intercambiando. Me va a orientar en el proceso del pensamiento. De alguna manera me va a ordenar. Que por ahí es importante ese orden que le doy a las cosas como condición de origen, porque me van a habilitar a llegar a la finalidad que pretendo, a ese interés, a esa pregunta que yo me hago frente al objeto que voy a investigar, ese encaje que yo encuentro interno frente al objeto que voy a investigar, nace a partir de una pregunta, yo me pregunto algo. Entonces, estas 4 leyes y estas 3 miradas van a ser orientadoras, me van a servir a organizar mi pensamiento. Además, me van a permitir explicar los fenómenos que se dan en torno a ese objeto y voy a de alguna manera predecir sus tendencias. Además, ¿qué me va a ayudar? Voy a dar una explicación totalizadora, podemos decir, o global, podemos decir, y no me voy a quedar con algo individual ni particular, sino que voy a estar ampliando la mirada en forma global, voy a estar abarcando ese objeto de estudio con todos los elementos que interaccionan, con todo lo que pueda influir en ese. Y me va a dar una visión más amplia de ese fenómeno que estoy estudiando, y me va a habilitar a contar con más herramientas, porque voy a tener más información sobre el objeto de estudio. Entonces voy a poder comprender ese objeto, voy a poder comprender sus dimensiones de una manera más amplia, y voy a poder dirigir mi acción hacia eso de una manera más simple, porque voy a tener más información, entonces yo voy a poder saber qué acciones voy a poder, o qué respuestas, si quieren, voy a poder estar dándole a esa problemática. Entonces, la primera ley que vamos a leer es la ley de la estructura. Nada existe aislado, sino en relación dinámica con otros seres dentro de ámbitos condicionantes. Bueno, esto tiene que ver un poco con la mirada del aviador que hablábamos recién, o sea, yo voy a estudiar mi objeto, la problemática, me voy a abocar a eso, y esa problemática va a estar en relación con otros componentes, con otros objetos, con su propio medio. Es decir, el objeto de estudio no es algo estático, sino es algo dinámico, en movimiento, en interacción con otros agentes, no es algo lineal, que yo ahí agoto el análisis, sino que va a estar comprendido en una realidad mucho más diversa que la si me centro en el objeto individual.
Entonces, todo existe en estructura de alguna manera. Ese objeto se modifica en estructura, todo funciona en estructura, podemos decir. Nada existe aislado, sino en relación dinámica con otros seres, dentro de ámbitos condicionantes. Es decir, yo estoy condicionada por mi mundo de relación, por mis ámbitos donde me manejo. La segunda ley es la ley de la concomitancia. Todo proceso está determinado por relaciones de simultaneidad, con procesos del mismo ámbito donde se dan, ¿no? Y no por causas lineales de movimiento anterior que le procede. Es decir, ese objeto de estudio al que yo estoy abocada está en interacción con otros ámbitos, con otros objetos. Es decir, todo está en movimiento. No necesariamente lo que le sucede a ese objeto tiene exactamente que ver con consecuencias de sus acciones. O sea, no nos quedemos en el causalismo, causa y efecto, sino lo que te propone este principio es de ver esta concomitancia, o sea, puede el objeto estar actuando en determinada situación, pero que sucedan cosas a su alrededor que hagan alterar las consecuencias esperadas, ¿no? Y no necesariamente el suceso concomitante puede estar relacionado con el objeto de estudio. Por ejemplo, se daba en el trabajo de Angélica, al que remito que lo vuelvan a leer, que es cortito. Ella daba un ejemplo de las expresiones revolucionarias de los 70, no tenían, del movimiento armado y demás, simultáneamente se dio el hipismo. Sí, estaban en simultaneidad, pero no tenían ninguno que, o sea, no estaban como en procesos similares, pero acciones completamente diferentes, actuando en ámbitos completamente diferentes, con intereses completamente diferentes. Entonces esta es la ley de la concomitancia, o sea, como que en el ámbito mayor pueden estar aconteciendo sucesos que influyen en simultáneo con el objeto de estudio al que estoy abocada. Después tenemos la ley del ciclo. Estas últimas dos leyes, así como las dos primeras se relacionan, las últimas dos también. La ley del ciclo dice que todo en el universo está en evolución, y va desde lo más simple a lo más complejo y organizado, según sus tiempos y sus ciclos. Esta ley lo que propone es que no todo se desarrolla en tiempos lineales, sino que los procesos se suceden unos a los otros. Estos procesos surgen, crecen, se desarrollan, declinan y se desorganizan. No es que, ¿cómo es la frase? Soltar. No es que uno suelta, sino que se desorganizan las cosas y nacen cosas nuevas, a partir del mismo proceso que ese objeto, esa persona va viviendo, ¿no? Entonces aquí llegamos a la conclusión de que esto no es en círculos cerrados, ni en forma lineal, de que voy como si estuviera quemando etapas y que no tuviera nada que ver mi pasado, sino que todo está compuesto por elementos progresivos, que de alguna manera se agotan, pero esos elementos progresivos que fueron positivos, de ahí va a surgir y nacer algo nuevo, ¿no? Se dice que en este sentido este principio se refiere a una evolución en espiral, no en círculo cerrado o lineal, como si se terminaran etapas y empezaran otras sin que tuvieran relación las unas con las otras. ¿Se entendió? Y el último... Sí, me encantó el de ciclo. Nunca había escuchado eso de que nace, se desarrolla y muere, no, sino que se desorganiza para que crezca algo nuevo. Eso nunca lo había escuchado. Me encantó. Porque a mí me daba miedo eso de que muere, para que nazca otra cosa. La muerte, vida, muerte. En cambio que se desorganice, porque para que parezca otra cosa, me parece más esperanzador. Digo, no sé. Ajá. Qué lindo, Rosy. Está buenísimo, Rosy, sí. Ajá. Sí.
Y la última ley sería la ley de la superación, de lo viejo por lo nuevo. Bueno, tiene relación con lo que acabamos de decir en la ley anterior. O sea, dice esta ley, la continua evolución del universo muestra el ritmo de diferencias, combinaciones y síntesis de cada vez mayor complejidad. Nuevas síntesis asumen las diferencias anteriores y eliminan materia y energía cualitativamente no aceptable para dar pasos más complejos. Capaz que lo leí rápido, pero bueno, en definitiva, los ritmos, vamos avanzando a situaciones más complejas y nos vamos liberando de materia y energía que cualitativamente no son aceptables para los procesos en los que estamos. Por lo general viene como cuando se produce un cambio o una evolución, cuando yo estoy estudiando esta problemática en proceso, volviendo al objeto de análisis o de estudio, puedo ver cómo se va liberando energía y se van superando situaciones anteriores para pasar a lo nuevo, que definitivamente será más complejo que lo anterior. Es decir, sería como el principio de evolución, ¿no? Bien, eso sería lo nuevo, eso sería la última ley, es decir, lo anterior va a desplazar el sistema viejo, siempre va a estar esta tendencia, y siempre en un momento va a haber un momento de diferenciación, que es cuando se produce hay que estudiar bien el proceso, ¿no? Inclusive en lo personal lo podemos analizar, que los procesos personales, desde mi experiencia puedo aportar esto, llevan cierto ritmo, llegan momentos de mucha diferenciación, donde se puede pasar a una nueva etapa en la medida que se produzca esa integración, o sea, de asumir esas diferencias, asumir este restoque o esa materia, esa energía que se elimina para pasar a algo más complejo que sería lo nuevo. Entonces, estas serían las leyes base del método estructural dinámico, que la idea era hacerles una síntesis y... que va a estar subida obviamente a la plataforma. Sí, la vamos a subir. Y yo había hecho como a partir del trabajo de Angélica del módulo anterior, había hecho como una propuesta de ejercicio tomada de un ejemplo de ella, que sería la siguiente, como para ir, el sábado lo vamos a retomar a esto, a partir de la propuesta que vamos a hacer, pero sería escoger una situación difícil que se experimenta en el medio. Podemos tomar una situación ahora personal o una situación preparándonos para elegir el tema para el sábado, que va a ser en el ámbito educativo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir con las 3 miradas, que es lo más simple, la mirada la mirada del labrador, la mirada del aviador y la del astronauta, y voy a analizar esa situación bajo esas 3 miradas. Y luego de compartir de un intercambio de miradas, voy a llegar a una conclusión. Y voy a llegar a una conclusión a partir de la aplicación de estas técnicas, sintetizando así una comprensión aumentada de la situación, ¿no? No solo me voy a quedar con la difícil situación que elegí o el problema objeto de estudio, sino que al aplicarle las 3 miradas voy a estar sintetizando una comprensión del tema, voy a estar haciendo una síntesis mucho más amplia de ese tema, mucho más abarcativa. Y obviamente las leyes universales me van a servir para ir indagando y profundizando aún más los detalles que voy a hacer en el análisis. Entonces la idea es esta, con estas 3 miradas y las 4 leyes, dar el puntapié para empezar a aplicar el método en la problemática que se va a elegir el día sábado. Yo no sé si... Sí. ¿El sábado es presencial? No es este sábado, el otro, porque porque tenemos vendimia. Vendimia. Este sábado.
Claro. Sí, sí, ¿Va a cambiamos ser un todo. lío el centro? Ah, No, no, por eso, no, hemos cambiado todo. Ahora le vamos a dar el calendario. ujú. Bueno, que le gustaría hacer algún comentario al respecto, algún rescate, algo? O... De la experiencia anterior, del trabajo anterior, que estuvieron aplicando el método. Ay, yo no quiero hablar sola porque después me cargan, me carga la Cecilia. Evidentemente las leyes las vimos el año pasado, ¿no es cierto? Sí. ¿Estaba distraída o estaba muy cansada a fin de año? Porque ahora me resulta, sí, la ley de la estructura, sí, pero estas dos últimas no, me han gustado. En lo personal, eso por ahí les quería contar, este verano vengo con dolores, vengo con un trabajo espiritual y un trabajo interno muy fuerte, ¿no? Tiene que ver a lo mejor la educación humanizadora, pero también tiene que ver con un libro que vengo leyendo hace como unos 10 años atrás y que se llama Un curso de milagros. Y vengo con dolores de los huesos, me duelen las manos, ¿se acuerdan cuando me dolía el pie? Bueno, ahora me empezaron a doler las manos, bueno, entonces yo digo, o se me están moviendo mucho las estructuras, o tengo reuma, o tengo artrosis, o son los 53 años, pero yo creo que es esta evolución que estoy haciendo y que ya paso de un estadio a otro, qué sé yo, no sé cómo explicarlo, porque realmente en el curso de milagros dice que cuando uno, para sanar y cuando uno tiene un dolor físico, hay que perderle importancia a ese dolor, porque bueno, algo nos trae, algo nos viene a enseñar. Y bueno, cuando dijiste la cuarta ley, esta de superación, digo, bueno, a lo mejor estoy dejando alguna estructura vieja que no me sirve ya para pasar a algo nuevo. O tendría que, eso que dijiste al principio, soltar, no es soltar. Pero bueno, a lo mejor hay algo que debo dejar que se desacomode para que vuelvan a surgir cosas nuevas. Y bueno, estoy justo en ese momento cuando me aparecen estas 4 leyes, por eso digo, ay, yo no las había escuchado en diciembre, las vengo a escuchar ahora, las vengo a hacerlas conscientes ahora, así que está bueno, me gustó. ¿Cómo se nota, Roxy, que ignoraste mis apuntes, eh? No, Roxy, No, si lo hicimos en el nada. trabajo, lo que pasa es que no te acordás, lo hicimos a eso, las 4 leyes, así que Lo hice de memoria. claro, Ahora lo entiendo. es que esa era la parte que me tocaba a mí. No, mira, yo quería Claro. decir con respecto al, Sí. Rosana, con respecto a eso, al trabajo final, que nosotros nos habíamos focalizado mucho en la primera parte, entonces nos había faltado, o sea, la parte dinámica, habíamos focalizado todo en la parte estática, y sí, habíamos visto lo de las leyes, pero nos faltaba la parte dinámica, entonces, bueno, eso, no sé si lo tenemos que terminar y completar, ya lo entendimos, y lo otro es que si también podemos hacer algún ejemplo, antes de pasar al proyecto de investigación, si podíamos hacer algún ejemplo con algo más, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Que era un objeto, que era concreto, que eso nos facilitaba, pero si podíamos hacer algo un poco más abstracto o alguna problemática educativa o algo, como ejemplo, más allá de los ejemplos que dio la profesora Angélica. Sí. Me parece que sí podemos hacer eso. Ceci, ¿vos querés proponerlo para que ahora veamos un ejemplo o decís, lo tirás como para que lo veamos? Porque justamente... Lo tirás al universo. No, bien, un poco la idea es esa, Ceci, ahora adentrarnos en cómo daríamos eso que decíamos al principio, esas mejores respuestas desde estas herramientas, de diseñar estas estrategias, desde una situación problemática. Por ejemplo, una situación problemática podría ser una situación de violencia, se vive un ambiente tenso en mi aula o en mi espacio educativo, o hay algo concreto, ¿no?, que genera tensión. ¿Se vieron cuando eso que dice se corta? ¿Cómo es cuando sentís la tensión? Que no es perceptible, se siente la tensión o mal humor, el clima. Nosotros el clima, hay un concepto nuestro del clima que tiene que ver con un estado, cómo está
climático, ¿no? Que hay hay, ¿no? Que se nota en el tono corporal, en el tono emotivo. Bien, entonces yo como me propondría, digo, bueno, de la educación humanizadora que tanto me vienen hablando, diría, ¿cómo en esta situación, qué respuesta superadora doy para generar una atmósfera positiva? Por ejemplo, ¿cómo hago? Porque si lo ves, esto es imposible. Bueno, tendríamos que ver. No te preocupes, María, nos vemos el sábado 12. Ya vamos a subir todo. Entonces, ¿no? O cómo en un ámbito donde existe, o yo percibo como docente, supervisora, directora, una desconexión emotiva entre docente, plantel docente, entre directivos docentes, entre estudiantes, no sé, digo, bien, ¿cómo ayudo? ¿Cuál es mi aporte? ¿Qué estrategia diseño para el tema de la construcción de la empatía? ¿No? Para lo empático, porque lo que nosotros queremos un poco poner en la mesa es que estamos llenas de conceptos y palabras lindas, qué lindo la empatía, la solidaridad, la colaboración, el trabajo en equipo. Pero ¿qué es trabajar en equipo? ¿Sabemos trabajar en equipo de verdad? Y un poco es poner en el tapete esto, un poco, a ver, sincerarnos, ¿no? Digo, de cómo es esto del trabajo en equipo. Que obviamente es una mirada que nosotros tenemos desde el equipo, esto de cómo podría ser trabajar en equipo como respuesta superadora. Pero tiene que ver con eso, con llevar a lo concreto esto que a veces parece tan abstracto, o que es tan abstracto, y que solo suena bonito, ¿no? Empatía, bueno, ¿me explico, Ceci? Entonces un poco es esa situación, cómo poder dar una respuesta superadora, mejores respuestas a esto, ¿no? A esa situación. Es lo que vamos a ir dándole vueltas. ¿Sí? ¿Vamos bien? El sábado, cuando nos encontremos, va a ser como el ámbito donde el grupo se va a encontrar y va a poder compartir esto, y va a poder empezar a intercambiar, y a partir de la propuesta y la guía que les vamos a dar ese día, por ahí pueden empezar a bucear, bueno, ¿qué situación problemática del medio educativo voy a elegir? Y que les encaje a todas, y puedan elegirlo desde ese lugar, como es la propuesta del método también, ¿no? Que no deja fuera esto de buscar el encaje en el objeto de investigación y de análisis. Bueno, voy a investigar una solución a este problema, bueno, ¿de qué manera? Entonces, creo que el sábado nos vamos a poder aproximar primero a las guías o herramientas para abordar esto en equipo. Eso les vamos a entregar. Y después se van a poder ir metiendo en el tema que elija el grupo con la propuesta del método que nos lleva a hacer la pregunta, a elegir el tema de interés, que tiene que tener ese encaje, para después ustedes meterse, digamos, en los diferentes estamentos o pasos que propone el método, aplicando las leyes y las miradas, y así ir investigando sobre esta posible solución a la problemática. Y la idea también es que incorporen, en la medida de lo posible, el tema de la virtualidad, como posible elemento de solución, o como un elemento más para dar el abordaje a esa problemática, a partir de las experiencias vividas en la actualización, con pandemia, y en este último año, que fue estos encuentros virtuales y presenciales. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿estamos bien? ¿Sí? Un poco la idea ahora que tenemos con la PIA, o sea, tenemos dos opciones, empezamos una u otra, no sé. Les decimos cómo pensamos los equipos, como para que ustedes, ¿cuál es la idea de hoy? Que se vayan con el equipo. Como faltan algunos conectados, pero casi nadie, muy poco, perdón, es que se comuniquen entre ustedes a partir del equipo,
¿sí? Entonces, ¿por qué nosotras queremos que el equipo esté conformado desde hoy? Primero, para que sepan con quiénes van a trabajar, y segundo, porque el sábado que nos encontremos en la presencialidad, se va a empezar a trabajar con esos equipos específicamente, ¿sí? Donde vamos a generar eso que decíamos al principio con Pía, esa condición de origen, que va a ser intercambiar, reflexionar, analizar e intercambiar sobre un material que le vamos a dar sobre el trabajo en equipo, ¿sí? Y ahí, luego de eso, se va a hacer un intercambio y vamos a pasar a identificar, sí, como primer paso, y definir esa situación problemática que el equipo va a elegir para investigar, ¿sí? Para diseñar esas estrategias pedagógicas. La idea es que este módulo sea de mucho intercambio, de reflexión propia, conjunta, ¿sí? Entonces, y después nos faltaría pasarles el calendario, que no sé si lo quieren anotar, igualmente todo va a estar en la plataforma, pero un poco para que se organicen con las fechas. ¿Quieren que les digamos el calendario o el equipo? Decidan. Las dos cosas. Las dos cosas, bueno, ¿con qué empiezo? Sí. ¿Con qué empezamos? El calendario. Con el equipo, Ah, bueno. Bueno, que es lo más importante. es lo más importante. Equipo grupo 1. Anota. Flavia, Sergio, Laura y Andrea. Equipo 1. Equipo 2. Vivi, Ceci, Luciana y María Elisa. Equipo 3. Sofi, Rosana, Belén y Karen. ¿Alguna objeción a las profesoras? No, me encantó. Bien, es lo que esperábamos escuchar. Está muy pensado, pero no se los vamos a decir por qué. Capaz que ustedes, y ojalá lo descubran, por qué esta elección. Pero hay cosas que han pasado durante estos años que nos llevaron a conformar estos equipos, ¿no? Que lo tenemos mucho intercambiando. No solo por los distintos roles, sino hay mucho detrás, las trayectorias, muchas cosas. Las personalidades. Las personalidades, ay, va a estar extraordinario, sí, ojalá. Fue re lindo elegir los grupos. Sí, ojalá lo aprovechen, digo, porque hay mucho jugo para sacarle a estos equipos. ¿Por qué están armados de esta manera? Pero queremos que ustedes los descubran y nos van a decir, obviamente, en el cierre final. Sí, André y Tía, me las imagino a ustedes dos armando equipo. Esta con esta no, porque este con esto sí, esta con esta es así, esta es la otra. Hubiera estado buenísimo, ¿no se grabaron? No, pero después podemos decir el detrás del telón. Después se los vamos a confesar. Pero no fue si esto no. Muy pocos no. Vimos muchas virtudes. Sí. Muy interesante. Comentarios de ustedes, cómo se relacionan entre ustedes. Hay mucho por poder sacarle a este equipo, por potenciar. Esa es la palabra que no me salía, potenciarse. Entonces está bueno. ¿Qué dicen? Ay. Yo creo que está bien enroscada. No, Karen, bueno. ¿Estamos alguna duda con los equipos? ¿Estamos bien? Yo tengo una Vamos duda. bien. ¿Me Sí, escuchan bien? Lauri. Bien. ¿Con qué personalidad me No te escuchamos, Lau. pensaron para entrar en ese grupo? ¿Con qué? ¿Sabes? Me pensaron para incluirme en ese grupo. ¿Qué? ¿Qué, Lau? ¿Con cuál de mis múltiples personalidades me pensaron para estar en ese grupo? Vos la vas a tener que primero descubrirla y después te lo vamos a decir en el final. Pero hay mucho para hacer en ese grupo. Todos los grupos son muy potentes. Como síntesis.
les podemos adelantar. Hay muchas virtudes que tienen que descubrir, porque en una cuando lo ve de afuera en ustedes y potenciárselas. Entonces hay mucho ahí. Entonces está bueno. Buenísimo. Una cosa, no, más allá de que es un chiste, digo que si hay alguna objeción de verdad, si hay alguien entre ustedes, si quiere cambiar, no hay problema, pero lo ven entre ustedes, ¿sí? Pero realmente fue algo pensado, pero no les queremos decir por qué, queremos que lo descubran ustedes. Entonces, pero si hay alguna objeción o demás, obviamente totalmente respetable, se organizan Y alguien está quiere todo más cambiar, que no bien. sé. ¿Sí? Somos justo 4 en cada uno. 1, 2, 3. Exactamente. Claro. Bien. O sea que solamente permutamos con otro. ¿Viste en los grados, cuando un niño quiere pasar de un turno a otro, vos les decís a la mamá, bueno, búsquese un compañerito de otro turno y permuta. Si no consigue, se va a tener que quedar en ese grupo. Bien, entonces la idea es que en la clase presencial se encuentren por grupos, estos grupos, y vamos a empezar con ese trabajo de condición de origen, a partir de la lectura, análisis, reflexión e intercambio de ese material que le vamos a proponer ese sábado, que es sorpresa, no lo vamos a decir ahora, solo les tiramos así el adelanto, pero que lo vamos a ver el sábado en la presencialidad, ¿sí? Pero para que ya se vayan reconociéndose entre ustedes esto. ¿Y por qué no también ir pensando en esa persona que me va a acompañar? Entonces, a ver, mi equipo, bueno, pienso, ¿no? Y entonces, ¿qué pienso? ¿Cómo es? ¿Qué me despierta? Voy sincronizando. Sí, intento sintonizar en otros espacios, en otros planos, con esa persona, ¿no? Con quien me va a acompañar. Es interesante lo que hay. Obviamente optativo, pero es la propuesta un poco de hoy, que es, bueno. si quieren, charlen, armen un grupo, eso como ustedes quieran, a libre elección, armen un grupo WhatsApp, no armen, se encuentran, pero sí ir pensando en esas 3 personas que me van a acompañar en este módulo. ¿Qué rescato? ¿Qué veo? ¿Qué siento cuando? ¿Qué me llama la atención o qué no? ¿Qué tomaría? ¿Qué virtudes? ¿Qué tomaría de esa persona? ¿Qué no? ¿Qué me diferencia de esa persona? Está bueno. ¿Tengo prejuicios? No. ¿Cuáles? Ir preparándose. ¿Sí? Sí. Está bueno, está bueno. Ay, está bueno, está bueno. Bien. Bueno. Final. Calendario, chicas. Entonces, tenemos jueves 3, hoy comienzo virtual, módulo 11. Como el sábado estaba vendimia y todo eso, pasamos al sábado 12, va a ser presencial. ¿Sí? Lamentablemente ahí tenemos un fin de semana, o sea, va a ser seguido, pero no tenemos mucho más tiempo porque lo que estamos queriendo con Pía, con el equipo, es que les quede tiempo a ustedes después para elaborar el módulo 12. Entonces, es medio concentrado, pero bueno, ahí la idea es que nos vayamos ayudando entre todos y todas. Entonces, como no nos vemos este sábado, nos vamos a ver el 12. Nos vamos a ver el jueves 17, virtual. Ahí vamos a estar, como le dijimos, el 12, esta condición de origen, esta identificación y definición de la situación problemática por equipo se intercambiará, y el jueves 17, virtual, vamos a ver qué fue pasando en esos pocos días, y vamos a darles un material de estudio que tiene que ver con los nativos digitales, y esto de las nuevas tecnologías, y bueno, no le vamos a adelantar mucho más. Después estamos sábado 19, o sea, son 2 sábados ahí juntos, y después con Pía decidimos poner el miércoles 23 va a ser de tutoría, es decir, grupo que se quiera, o integrante o representante del grupo que se quiera conectar con nosotras,
vamos a hacer una tutoría de cómo vienen trabajando eso, ¿sí? Eso que vamos a ir trabajando, el 12, el 17 y el 19, ¿sí? Va a ser muy dinámico. El 23, eso ya vamos a ir viendo horarios, pero en general van a ser en este horario, o un horario que por ahí puedan todos y todas mejor. Y después, como el 2 de... Perdón, chicas, Sí, el sí. 19 ¿qué hay? Que no Sábado, lo- segunda sería o sea, clase los presencial. dos sábados seguidos. Sí, ¿Por qué no? tuvimos que ajustar el calendario por los feriados de Vendimia y por el feriado del 2 de abril. Exactamente. Entonces se juntó todo, no pudimos. Porque el 5 no estamos. Entonces pasamos, si no sería directamente el 12. Ahí ustedes tendrían, no hubiera sido el 19, perdón. Pero como no es el 5, lo pusimos el 12. Por eso es. Ceci, 6 y 2. O sea que el sábado 12 presencial, el jueves 17 virtual, el 19 presencial y el 23 tutoría. Exactamente, que es optativa, no es, o sea, quien Sí, quiera. bueno, Sí, pero vos decís que te va a conectar. Para que intercambiamos un poco. Bueno, escuchen. Y después, como el 2 de abril también es feriado, tenemos la propuesta de ver que el jueves 31, o sea, en lugar del sábado 2, el jueves 31, podamos hacer presencial el encuentro. No nos asustemos, si eso no es posible, lo hacemos virtual. Pero la idea es que pueda ser presencial, que es el cierre, ¿sí? ¿Estamos? Es el cierre del módulo. Después van a tener 15 días para el módulo 12, o sea, porque la idea es que vamos pensando, intentando pensar en sus descansos, en su o sea, intentamos que encaje lo mejor posible todo. Si vemos que no llegamos al 31, hacemos algún corrimiento, pero intentemos ver si llegamos, ¿sí? Para que no... ¿Cómo lo ven? La cara de Ceci no. Bien, porque ya el módulo 12 Lo veo y lo siento muy inspirador. Bien. No, bueno, pero... Sí, vamos a hacer todo el esfuerzo, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. El equipo número 2 ya tiene las pilas puestas, ya sabe, ya estamos conectadas, así que vamos a hacer el mejor esfuerzo. Buenísimo, vamos. No, bueno, porque después tenés del 23, que es la tutoría, que es optativa, hasta el 31, ahí hay de todo un tiempo también. O sea, hay como descansos. Bueno, que es para... Y después directamente módulo 12, 9 de abril. Ahí también hay otro descansito. Exactamente. Lo pensamos así. Pero, si al jueves 31 no llegamos ningún equipo o grupo, decimos, bueno, no. Piden, dice, chica, no, pasemos, podemos pasar a la semana de ese siguiente, pero el 9 empezamos. O sea, de nuevo, que va a ser presencial, el módulo 12, que va a tener que ver ya con el armado del proyecto. Pero bueno, no nos vamos a adelantar. ¿Sí? Y después van a tener como 2 o 3 semanas para el armado de eso. Bueno, pero no nos adelantemos. Esas son como las fechas estimativas, pero intentaremos no correr, salvo que sea muy necesario. ¿Sí? ¡Vamos, ánimo! No. Ánimo que esto recién empieza, va a estar bueno. Bueno. ¿Alguna Recién empieza y medio que ya termina, porque nos quedan estos 2 últimos módulos y terminamos. O sigue. Bueno. O sigue.
pero va a haber propuesta, ustedes, o sea, no. Sí, ya tenemos todo pensado en este equipo, para quienes quieran continuar. Bueno, ¿estamos? Sí, yo las voy a saludar porque me tengo que preparar. Bueno, Nos vemos, con el suerte, equipo. Rosy. Gracias. Después con mi equipo nos comunicamos. ¿Ah? Así que, comuníquense con su gracias, equipo, chicas. por favor. Bueno, Acá y le nos vemos saluda el la 12. Noe. He estado Ay, escuchando Diego, todo este hola. peinado de recién llego de trabajar, estuve escuchando todo de allá atrás. Hola, Les Noe. mando un beso muy grande, nos vamos a seguir encontrando. Sí, Chicas, claro. hay, además de leer el material y todo, y armar el grupo y todo eso, ¿ya tenemos que hacer algo para el sábado o nada más que hacemos sociales y nos conectamos? Usted conecte, así haga conexión con el equipo, sintonice, piense ahí qué rescata de esas personas. Ese es el trabajo. Vamos viendo. No, ese es el trabajo. Sintonizando. Hasta el 12. Por eso, tienen descanso, disfruten. Vamos a subir toda la plataforma, le vamos a avisar cuando subamos todo, pero van a tener todo el material. ¿Sí? Mientras tanto, se van sintonizando entre ustedes. Y cualquier consulta, duda, obviamente estamos a disposición. Les vamos avisando por el grupo, vamos a subir todo, el cronograma y los grupos, ¿qué más? Y el material de hoy. ¿Sí? Bueno, se las quiere, no digo se lo es porque no está nuestro querido Sergio, pero la verdad que extrañábamos mucho. Gracias por estar ahí, del otro lado de la pantalla. Les dejamos un abrazo grande, grande, grande. Chau, chicas. Nos encontramos. Chao. Besos. Chao, bellas, Gracias. nos vemos. Chau, chau.